Pues con tantos días lluviosos y de clima tan incierto en la Ciudad de México, usted lo sufre así. Amanece un día gris, perturbador, que casi golpea el ánimo y puede hasta ponernos un poco tristes y en algunos casos hasta deprimidos. Pero he aquí que tenemos carácter, nos levantamos y vamos aseados a nuestro lugar de trabajo y a la mitad del camino se abre un sol extraordinario, el clima tórrido propio de este país, de su ubicación en el planeta, empieza a hacernos transpirar copiosamente y hacer inútil la bufanda o la gabardina y estorboso el paraguas. El clima, el día, en un solo día tenemos un gran aguacero o como hace unas cuantas horas granizadas intensas, vespertinas y arcoíris esplendorosos en algunas partes también de esta ciudad. El clima, el tiempo. Y del tiempo en muchas acepciones, en muchas entidades del propio tiempo, de cómo se emplea y cómo se gasta y cómo se usa y a qué se dedica el tiempo, es también tiempo de decir que pese a ese tiempo así de desapacible, la presencia de México se acrecienta, se afirma, se reafirma y en medio de una serie de movimientos que recordaban a alguna película que decía suban el piano y bajen el piano. Hace unos pocos días llegó a México el primer ministro de Italia, el señor Matteo Renzi, para dialogar ampliamente con su colega, con su par, el presidente de México, don Enrique Peña Nieto. Les importa llegar a acuerdos. ¿En qué materias? ¿Dónde pueden invertir los italianos? ¿Dónde pueden invertir los mexicanos? ¿Qué flujo de capital exterior le urge a nuestro país? ¿En qué áreas? ¿Quizá el petróleo? La energía eléctrica, la farmacéutica, el turismo, la justicia, la seguridad. En fin, todo esto se pone sobre la mesa y los expertos, entonces sí, los ministros, los secretarios, en nuestro caso, secretarios de Estado, encargados de despacho, dialogan con sus pares, con sus contrapartes, suele decirse en el argot diplomático, para afinar algo que viene ya trabajándose con mucha anterioridad. Es oportuno recordar aquí que el ministro Renzi y el presidente Enrique Peña Nieto han hecho muy buenas migas. Es la cuarta o la quinta vez que públicamente se ven. Estuvimos en Milán hace algunos meses. Hemos estado en Roma también con él. Y ahora está aquí Matteo Renzi por primera vez en nuestro país. Pero ese es el estilo del trato personal que emplea el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien unos días antes se había apersonado en Alemania y en Dinamarca. Era también la cuarta, quinta o sexta o séptima visita o encuentro bilateral que tenía el presidente de México con la poderosísima, imponente, realmente poderosa señora determinante Merkel, la canciller de Alemania, que logra hace una Europa de cohesión. Es el motor, su país, el motor de la economía de Alemania y de buena parte del mundo, desde luego, de la economía europea. Y México llegó allí el presidente para tratar grandes asuntos, de suerte que no solamente son tratados y no solamente son convenios y no son memorándums y son cartas de intención lo que se consigue en un viaje. También el arte jugó su papel ahí. Y luego el presidente fue a Hamburgo, un centro vital del comercio, interesantísimo, y donde se sostuvo con grandes inversionistas, hay grandes capitales ansiosos de venir a México. Volamos a Dinamarca. En Copenhague estuvo y se enteró que la reina madre es una arqueóloga que ha gustado venir varias veces a México a visitar la cultura mayense, la cultura teotihuacana. Ha estado en México en varias ocasiones. Son una corte un poco de ornamento, un poco de tradición, pero orientan o dicen o escuchan a sus ministros y acuden y convocan y luego el presidente se reúne con los capitalistas, con los banqueros, con los que quieren traer capitales a México. Y lo consigue. Ildefonso Guajardo Villarreal, es el ministro de Economía, trata intensamente las cosas. Está el director del Politécnico Nacional, está el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, están rectores, hay infinidad de campos en los que México puede sacar provecho y lo hace en beneficio del país, el presidente, en ese tipo de giras. Días desapacibles, días lluviosos, días soleados,
son estos los que vivimos, pero no se pierde el tiempo. Se vive, se alcanza y México tiene un gran vigor internacional. Pronto, muy pronto, habrá de concretarse la revisión del tratado económico que tiene México con la Unión Europea. En cada uno de esos viajes, el presidente ha logrado el voto, conseguir el apoyo de los que tienen que decidir la renovación de tal tratado. Es decir, México está presente en el mundo. Y como dijo Luis Robles Miaja, el presidente de los banqueros y director de Bancomer, México está muy de moda, hay que invertir en México. Y un hombre como Luis Robles Miaja, hombre que maneja los dineros, sabe de qué está hablando. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias a don Miguel. Bueno, si usted ve que esto se hizo un poco más chiquito, es que el señor diputado Jorge Álvarez Maínez tenía un compromiso derivado de su función parlamentaria y nos había advertido que solamente estaría la mitad del programa. Gracias de todas maneras por haber estado el tiempo que le permitieron sus otras actividades. Bueno, pues entonces, a ver. Estábamos esperando que la diputada Soralia tomara la palabra. Lamentablemente no va a escuchar el diputado Álvarez Maínez lo que le quiero decir. Pero bueno, quiero establecer primero, en mi partido Nueva Alianza estamos a favor de que el salario debe redignificarse, que debe ser digno y que debe de alcanzar para las necesidades, no solo las básicas, sino la que manejan los tratados internacionales en materia de diversión para la familia y proporcionarle los elementos para una vida digna. Pero consideramos que debe hacerse de manera responsable. Aquí mi compañero Álvarez Maínez y mi compañero diputado Llerenas mencionaron dos ejemplos de Latinoamérica. Yo solamente quiero decir uno. Argentina es el país de Latinoamérica que tiene el salario mínimo más alto, pero también la inflación más alta. Con su salario, aun y cuando sea el más alto que tienen en Latinoamérica, no alcanzan a adquirir los productos de la canasta básica. Ese ejemplo ilustra lo que tenemos que hacer en México. Sí tenemos que redignificar el salario mínimo, sí tenemos que darles mejores condiciones a los trabajadores, pero tenemos que revisar los factores de la economía para que no volvamos al pasado en donde hubo una amplia tasa de inflación, donde se generaron procesos que devastaron la economía del país por actuar de manera irresponsable en el poder legislativo. Es bueno saber que el Banco de México tiene aliados en el tema del salario mínimo aquí en la Cámara. Yo creo que no, creo que lo que hemos visto en el mundo hay una gran evidencia. Alemania, por ejemplo, Alemania creó el salario mínimo el año pasado, no hubo un efecto en la inflación y hubo un efecto muy importante en los salarios de personas de menos ingresos. Estados Unidos ahora con Obama, esta idea del 10-10, $10.10, se ha implementado muy bien y no ha tenido esos efectos. En realidad, la evidencia empírica que yo he leído es que estos incrementos no tienen grandes efectos en inflación. Es decir, empírica de varios países. Y yo sí creo que la meta tendrá que ser, hay una iniciativa del diputado Maínez, por cierto, la primera meta tendrá que ser justo niveles tipo 200 pesos, es decir, justo niveles que nos acerque a la canasta básica que la propia Coneval dice que es lo mínimo. Entonces, yo sí espero que la Cámara de Diputados desate un proceso de incremento de salario en esas proporciones. Yo no creo que la Cámara ya siga discutiendo este tipo de cosas. Hay mucha evidencia en el mundo. Ya incrementemos el salario mínimo de manera importante y eso sí va a ser una diferencia y no va a tener efectos. Yo recuerdo qué día subí el salario mínimo y estoy de acuerdo. Mi recuerdo además se liga a alguien que me representa mejor que nadie esas épocas y que anda por allá haciéndose campaña. ¿Sabes qué día subía? El día del informe del presidente. El presidente era el que decía cuánto subía el salario mínimo. Las experiencias no fueron buenas. Qué bueno que la comparación... No por el salario, qué por buena otras fue cosas. la comparación de dos economías que están subiendo salario, porque las dos han subido impuestos. Las dos han subido impuestos y pagan un impuesto sobre la renta arriba del 50%. Nosotros, cada vez que enfrentamos una situación de aumento de impuestos, enfrentamos la misma oposición de los que piden que suba el salario mínimo. Depende de dónde los pongas, a la renta o al consumo. ¿Qué ya hizo el Congreso? Creó este grupo de trabajo y está caminando.
Vamos a estudiar el tema del salario mínimo con responsabilidad. Yo creo que sí hay que hablar, cuando hablamos de impuestos y nos comparamos con otros países, tendríamos entonces que hablar de los servicios sociales que reciben en otros países. Solo por poner un ejemplo, servicios de salud. La calidad de los servicios de salud en los países que tienen altas tasas impositivas son totalmente distintos a los que reciben los mexicanos, las mexicanas. Nosotros no estamos prestando un servicio de salud digno y ese se paga con impuestos. Claro. Entonces yo creo que tendríamos que hacer una revisión. Y esos países tampoco tienen grupos excluidos de pagar impuestos. Y el tema presupuestal también es importante. Sí, los sudamericanos sí. Si usamos el recurso público para cuestiones electoreras, en lugar de impulsar la economía y generar condiciones para que haya mejores salarios, pues efectivamente nunca ese tema de las mochilas azules es terrible. Y las televisiones. Lo que digo es que nosotros sí estamos de acuerdo en que suba el salario mínimo y estamos también de acuerdo en que suban los impuestos. Depende para quién. Y no debe de ser para la gente más pobre, debe de ser para la gente que tiene más dinero y no paga lo suficiente, que siguen evadiendo impuestos, que le siguen hasta devolviendo en Hacienda. Nosotros estamos en contra de que suba el alimento en IVA y medicinas, como se ha pretendido. Somos partidarios de que sea un impuesto progresivo, a más ingresos, mayor pago de impuestos para ser responsable. Sí, pero no es suficiente. Digo, sí, es así, porque pero si no vas a despetrolizar nunca la economía. Si no hubiera sido por la reforma fiscal esa que tanto renegaron algunos, no hubiéramos tenido posibilidad de salir de esta crisis. Pero le estábamos cobrando a los más ricos. ¿Cómo es posible que se enojen porque le subimos a quien gana 225 salarios mínimos al día? Esos son los que pagan 35%. 225 salarios mínimos al día, casi 7,000 salarios al mes. ¿Quién los gana de los televidentes? Pero los empresarios nos dicen, oiga, nos subieron el impuesto. Y la pobre gente piensa, usted vea su recibo, usted no le cobraron solo 5 más. Pero ahí tenemos... Y me extraña, Vidal. No, ahí te voy a contestar. Sí eras partidario de que se le subiera los impuestos a los que más tienen. Yo lo soy. No que le suban los impuestos a los más pobres. Ahorita te contesto. A ver, yo estoy a favor de que se suba el impuesto sobre la renta. México tiene tasas marginales bajas de impuesto sobre la renta. El problema de la reforma fiscal pasada fueron dos. Primero, que la mayor parte de los impuestos no fueron a la renta, fueron al consumo, por el IVA en frontera, por los impuestos especiales. Y la economía, no sí, es la mayor proporción. Te puedo demostrar. Es la mayor proporción. Y segundo, y el otro... Estamos hablando de una reforma que ni siquiera formó parte de este periodo. Pero algo que sí hicimos, pero algo sí hicimos en esta legislatura. Los ingresos públicos se despetrolizaron, pero se gasolinizaron. Es decir, ¿cómo compensamos más o menos 1.5% del PIB de impuestos petroleros? Pues subiendo el precio de las gasolinas. Eso sí lo hicimos, porque la reforma fiscal fue muy chiquita y fue regresiva, porque en buena parte fue al consumo. Ahora, sí hay que gravar a las tasas marginales de impuesto sobre la renta, impedir cosas como el uso de paraísos fiscales, del señor Hinojosa, por ejemplo, y discutir cosas como impuesto a herencia, por ejemplo, que en otras partes del mundo está siendo el impuesto progresivo que se discute. Aquí quien gana 1 millón al mes paga más. Si yo gano 1 millón al mes, paga 38%. ¿Por qué no va a pagar más el que gana 1 millón al mes? ¿Por qué le quieren sacar a la gente pobre? El caso es que sí tuvimos capacidad para ponernos de acuerdo y generar este grupo de trabajo. ¿Qué va a revisar el grupo? Algunas cosas, los temas están definidos. Economía y salario mínimo. ¿Qué relación hay efectivamente entre productividad y subir el salario? Y si efectivamente y hasta cuánto es posible subir el salario. El otro tema es bienestar y salario. Efectivamente, hasta cuánto debe ser el salario para cubrir tus necesidades básicas de bienestar. El tercero se refiere a las experiencias de otros países con el salario. Lo nuevo, ¿qué han hecho otros países para actualizar? Ahora, a mí no me gusta usar la palabra dignificar. Esa está fácil, porque todos lo han subido en el fondo, menos nosotros. Hay otra forma de analizar el asunto, ¿cómo ¿no? se fija el salario mínimo? ¿Funciona esto de tener una Comisión Nacional de Salarios Mínimos? ¿Realmente forman parte de esta comisión o los que están determinando salario son los que lo deberían hacer? Esto es lo que va a revisar la Cámara de Diputados, pero sin prejuicios, sin oferta política, que es lo que podría contaminar esto. Venir a decir simplemente, sí, que suba, que suba. Luego, la experiencia nos muestra que estas poses políticas ni se van a poder sostener en la realidad, ni y contaminan lo que puede ser una discusión muy enriquecedora y finalmente productiva.
Estamos totalmente de acuerdo en que el salario tratado en el Congreso debe ser un tema que con toda seriedad llegue a resultados. Seriedad y objetividad, no nada más el discurso político. Pero voluntad, realmente. Diputado. Yo recuerdo que cuando había revisiones de salarios, cuando los sindicatos eran poderosos, alguna vez le pregunté a don Fidel Velázquez, ¿por qué pidieron ustedes 100% de aumento de salario en la revisión del contrato? ¿Cómo pidieron 100%? Dijo, pedimos 100% a ver hasta dónde alcanza la resistencia del otro. Bueno, ¿y cuánto espera que le den? Dice, me van a dar más de lo que me darían si hubiera pedido menos. Entonces, pues bueno, es que ese es otro factor. Esa es la lucha de los sindicatos. Sí, claro. Y en México han caído los salarios no le aumentaban, no hay sindicatos no le aumentaban fuertes con el dinero pero directo. Pero cuando había sindicatos fuertes los satanizaban. Pero lo que sí es cierto es que tenemos por la era 30 años con los salarios bajando. Lo que está hoy no sirve. Por más que nos digan que generó estabilidad, sí generó estabilidad, pero generó mucha pobreza, mucha miseria. Lo que está hoy no sirve y por alguna razón nos pusimos de acuerdo de revisar el tema. Y yo creo que sí es urgente, que ese es uno de los temas que de verdad a la gente le va a servir si esta Cámara hace algo. Yo creo que es de las cosas que podemos presumir de haber hecho. La creación de esta comisión, de este consejo técnico, de este grupo de trabajo, arribará resultados. Debe arribar. Ninguno de los grupos está dispuesto ni a simplemente perder el tiempo, ni a haber creado un aparato para salir a decir, no va a pasar nada. Lo hicimos para que pase y esperamos que pase algo trascendente. Yo creo que no podemos simplemente pegarnos de latigazos para decir todo lo que falta por hacer. Hay que destacar lo que sí somos capaces de hacer y lo que ya estamos haciendo. Y sobre todo destacar que este grupo de trabajo justamente lo que intentó es quitarle la contaminación electoral al tema para que realmente sea un asunto serio y sea efectivo y realmente pueda traducirse a algo real. Creo que no se había logrado, se había peleado por mucho tiempo, ahora ya está y sí me parece que es una de las cuestiones que tenemos que decir, que logramos y que se va a tener un resultado seguramente sólido y que ojalá de verdad no lo queramos contaminar nada más con las fechas electorales. Es un poco, en vez de decir, bueno, es que faltan muchas cosas por hacer, decir, bueno, pues vamos a hacer las muchas cosas que faltan. Otro tema vamos a hacer una pausa mientras tanto y entraremos a la última fase de esta emisión con el concurso de todos ustedes.